Muy buenas tardes, te damos la más cordial bienvenida a esta nuestra reunión principal de la Iglesia Fuego Vivo en este domingo espléndido que estamos viviendo. Primeramente damos gracias a Dios por la oportunidad de poder estar en contacto, de poder exaltar su nombre, manifestando sus obras, compartiendo reflexiones sobre Él. Y en segundo lugar queremos honrar tu vida, reconociendo que sos una creación preciosa de Dios, que sos una creación maravillosa de Dios. Y por sobre todas las cosas, y lo más importante, es que Él te ama. Él te ha amado primero. Y en base a ese amor nosotros tenemos derecho hoy a las bendiciones sobreabundantes que Él tiene para con cada uno de nosotros. Así que independientemente de lo que vos pienses, independientemente de lo que vos creas, vos sos una persona sumamente valiosa, una persona sumamente importante y desde todo punto de vista hay un propósito extraordinario de Dios con tu vida. Vos no estás en la tierra por casualidad, vos estás en la tierra por causalidad. Hay algo que Dios tiene preparado para tu vida. Y es algo grande, es algo poderoso. Así que sentite útil, sentite valorado, sentite valorada, sentite apreciado, sentite apreciada, porque en verdad sos algo extraordinario aquí en la tierra. Desde la Iglesia Fuego Vivo, la pastora Suni y nosotros, todos los miembros, te bendecimos y declaramos que la fidelidad y el amor de Dios está contigo. Quiero entregarle el apóstol al Espíritu Santo para que Él pueda continuar esta reflexión, porque como siempre digo, yo no tengo que enseñarte ni nada, solamente el Espíritu Santo. Amado Padre, te damos gracias por esta oportunidad nuevamente de compartir con mis hermanos. Nos gozamos, Señor, y clamamos para que tu Espíritu Santo empiece a tomar el control de esta reunión, de esta reflexión, para que en verdad sea algo positivo y extraordinario. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo estaba el día de ayer reflexionando un poco, preguntándole al Señor qué era lo que Él quería que hable el día de hoy. Y me estaba recordando de una anécdota de la primera vez que me subí a un avión. Yo tenía 16 años, ¿verdad? Y me subí por vez primera a un avión, ¿verdad? Otra vez me subí a un Jumbo, ¿verdad? Esos aviones de 2 pisos. Y bueno, ¿por qué te estoy contando eso? Porque yo me imaginé cómo sería estar en un avión, cómo sería el sentirme en un avión. Quería estar en vuelo, en un avión. Entonces me imaginé varias cosas, pero cuando estuve en el avión era totalmente diferente de lo que yo había pensado. Era mucho mejor. No, yo pensé que el ruido de las turbinas iba a ser insoportable, que no iba a poder respirar. Y sin embargo, era absolutamente normal, ¿verdad? Los que estuvieron en un avión lo van a entender, ¿verdad? Y básicamente, desde todo punto de vista, me sorprendió gratamente el poder estar ahí. ¿Por qué estoy hablando de esa anécdota? Porque asimismo nosotros creemos que Dios es así y asá y asado. O sea, de repente creemos, tenemos la percepción de que Dios es de esta manera, de que Jesús es de esta manera, de que el Espíritu Santo es de esta manera. Y está súper bien porque tenemos que estar pensando, dice la palabra, que tenemos que estar meditando día y noche en la palabra. Y está súper bien eso, pero yo quiero decirte que nosotros debemos anhelar conocer a Jesús, conocer a Dios.
De alguna u otra manera, la iglesia nos ha marcado, nos ha embretado, así nos ha puesto. No podemos irnos ni a derecha ni a izquierda. Ni siquiera estoy diciendo que eso es malo. Solamente que de alguna u otra manera la iglesia siempre ha buscado, al menos en mi caso, probablemente en el tuyo también, es que nosotros tengamos un carácter, moldeemos ese carácter, andemos rectamente, que caminemos en el pensamiento cristiano, y bueno, y cuestiones como esas. Y todo está muy bien, todo es porque forma parte del cristianismo. Pero se ha olvidado en la iglesia de algo muy importante y que es lo que quiero tocar, de la necesidad de un encuentro personal con Jesús. De alguna u otra manera, no oramos, y me estaba dando cuenta el día de ayer, reflexionando sobre esto, ¿cuántas personas oran por tener un encuentro personal con Jesús? ¿Cuántas personas oran diariamente por decirle, yo quiero conocerte, yo quiero experimentar ese momento extraordinario en el cual estoy contigo, estoy delante de ti? Mucha gente ni siquiera lo cree que eso es posible, porque estuve hablando con otras personas y les estuve comentando y no es, algunos me dijeron que no es importante, no es trascendental, otros me dijeron que es luego imposible eso, y me justificaron bíblicamente, ¿verdad? Pero también les estuve refutando bíblicamente. Entonces, es como que no es algo primordial el encontrarnos, el tener un encuentro verdadero con Jesús. Pero la palabra de Dios nos enseña que todas las personas que tuvieron un encuentro personal con Jesús fueron absolutamente transformadas. Es como que se iban a la derecha y automáticamente, perdón, se fueron, era mi otra derecha, se fueron a la izquierda. Cambiaron 180 grados su vida. ¿Y por qué te estoy diciendo eso? Porque un encuentro con el Señor es mucho más poderoso y más provechoso para tu vida que poder leer la Biblia de Génesis y Apocalipsis, leer 100 libros cristianos, 1000 libros cristianos, etcétera, etcétera. Debemos anhelar tener ese encuentro personal con Cristo. Debemos anhelar tener ese encuentro que marcará literalmente nuestra vida. Vos me dirás, ¿y en qué consiste ese encuentro? Es en una experiencia guiada por el Espíritu Santo, tener la posibilidad de contemplar a nuestro amado Dios, a nuestro amado Jesús, en un momento de intimidad con Él. Eso literalmente marca la vida. Yo me acuerdo de un siervo de Dios que me dijo, yo tuve una experiencia con Dios, tuve una visión y le vi a Jesús viniendo encima de un caballo blanco, y era algo extraordinario. Otra persona me dijo, yo he visto una luz gigante, radiante, me fui preguntándole a esas personas qué había pasado después, y automáticamente esas personas cambiaron, se transformaron, empezaron a amar desesperadamente a Jesús. Lo grave, ayer estaba hablando con una persona, lo más grave del ser humano, del cristiano, es que muchas veces oramos, y me estaba diciendo esa persona, oramos a la pared, oramos a la nada, y cuesta concentrarse y cuesta verdaderamente tener ese tipo de relación. Sí, claro que sí, pero ¿por qué no buscamos tener ese encuentro personal con Jesús? ¿Por qué no buscamos esa experiencia extraordinaria, que en una visión, que en un sueño podamos contemplar verdaderamente a Jesús en nuestras vidas? Y yo no te estoy diciendo aquí,
seamos místicos. Y no, esto es una cuestión espiritual. Zaqueo era un recaudador de impuestos corrupto. Tuvo un encuentro con Jesús, nunca más fue el mismo. Él dijo, voy a devolver las 4 por cada suma que he robado, por 4 lo voy a estar devolviendo. ¿Y qué palabra dio Jesús? Nada, fue un encuentro personal nada más. Jesús le dijo, bájate del sicomoro, porque hoy tengo que posar en tu casa. Se fue, compartió una comida y fue absolutamente diferente. Muchas veces a nosotros nos falta ese encuentro personal para verdaderamente ser transformados para su gloria y para su honra. Yo te animo, mi hermano, mi hermana, así como nosotros buscamos la bendición, y está bien buscar la bendición, pero nos olvidamos muchas veces de buscar al que bendice. Estamos más preocupados por lograr y recibir las bendiciones que tener un encuentro personal con el que bendice, con el bendecidor. Creo que estoy inventando una palabra. Con el que bendice. Esa será la transformación plena, verdadera y absoluta de nuestra vida. Pero necesitamos caminar en victoria, necesitamos caminar verdaderamente en esa tesitura de reclamar un encuentro personal con Jesús. Y vos me dirás, pero ¿cómo yo voy a reclamar un encuentro personal con Jesús? Eso no es bíblico. Sí es bíblico, y yo te voy a ir justificando. Y yo te voy a ir demostrando bíblicamente qué pasa cuando una persona tiene un encuentro personal con Jesús. Y te voy a demostrar bíblicamente que nosotros podemos llegar a tener también ese encuentro personal con Jesús. La palabra nos enseña, y vamos a estudiar este pasaje en donde el apóstol Saulo en ese momento, lleno de ira, lleno de rabia hacia los cristianos, hacia el camino, se le decía antes a los cristianos, a los del camino, enjuiciaba y buscaba apresar a cuantas personas creían en Jesús, hasta que tuvo ese encuentro personal con Jesús, del cual vamos a hablar hoy, y su vida literalmente fue transformada. Yo quiero decirte, mi hermano, yo quiero decirte, mi hermana, que vos y yo necesitamos tener encuentros personales con Jesús. Encuentros personales que marquen definitivamente nuestras vidas y que sellen verdaderamente ese tremendo y poderoso amor por cada uno de nosotros. Yo le estaba preguntando al Señor en la semana, ¿por qué la gente no cree que vos le amás? Porque mucha gente me dice, sí, me ama, pero sí, está pendiente de mis errores para castigarme. El que ama no tiene esa pretensión o ese deseo. Nos hemos culturizado en las iglesias a saber que Dios es un padre que es estricto, que está con el cinto arriba, ¿verdad? Y que en cualquier momento, a la menor equivocación, ¡pum!, nos va golpeando. ¿Ves cuando nosotros usamos el matamoscas, ¿verdad? Y vemos así, se posa una mosca, ¡pum!, rápido le va. Así muchas veces le vemos a nuestro Dios. Y Dios está ahí, nos ama, pero pensamos mal, seguro Dios me va a castigar. Me porté mal, seguro Dios me va a castigar. Estoy enfermo, eso es porque yo había pecado. Un padre, porque nosotros tenemos que entender que Dios en esta dispensación actúa como nuestro padre, actúa como nuestro cuidador, nuestro guardador. Y dice la palabra, ¿verdad?, que si vosotros que sois malos, dijo Jesús aquí en la tierra, y se dirigía a nosotros, sabed dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará todas las cosas que necesitéis? ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque
si nosotros, vos y yo, somos padres y dentro de nuestra limitación y dentro de nuestros errores somos malos, ¿verdad? Porque así dijo Jesús, no estaba hablando, no estaba señalando vos, estaba hablando de todos nosotros, todos los que somos padres, que a pesar de ser malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro amado Padre Celestial. Definitivamente Él quiere lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Y por qué no le podemos amar verdaderamente a Dios y sentirnos verdaderamente amados? Porque no tenemos esa experiencia del encuentro personal con Cristo Jesús. Yo quiero decirte que el día en el cual tengas ese encuentro personal contigo, y si ya lo tuviste, gloria a Dios, pero el día que lo tengas, vas a ser una persona absolutamente diferente. Vas a ser una persona absolutamente apasionada por Dios. Vas a ser una persona absolutamente entregada a Dios. Vas a empezar a ver la vida desde un enfoque absolutamente diferente del que viste por 1, 2, 3, 4, 10 años atrás. Verdaderamente necesitamos ese encuentro personal con Dios. Quiero leerte esta porción de la palabra en Hechos 9. Y dice que vamos a analizar justamente de la importancia del encuentro personal con Jesús. Dice, de versículo 1, Hechos 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vio al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Saulo predica en Damasco. Enseguida
predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asola en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hechos 9, versículo 1 al versículo 22. Aquí vemos cómo la transformación que tuvo Pablo luego del encuentro que tuvo con el Señor Jesús. Dice la palabra que él era un perseguidor de la iglesia. Él era una persona que había consentido en la muerte de Esteban, Hechos 6. Le había atajado, guardado las ropas a Esteban que le sacaron para poder apedrearle. Estuvo en esa muerte. Y era una persona absolutamente celosa de la religión, pero que no conocía verdaderamente a Jesús. Era una persona que buscaba cumplir con los mandamientos, que buscaba ser recto delante de Dios, pero no conocía a Jesús en realidad. Y dice la palabra que tenía credenciales, estaba autorizado para ir por el camino y poder apresar a todos aquellos que estén hablando del Señor Jesús, a todos aquellos que estén hablando o que estén predicando el nombre de Jesús. Y se iba camino, nos cuenta la palabra, se iba camino de buscarle a ellos, a los del camino en ese entonces, ¿verdad? Y al llegar cerca de Damasco, dice la palabra, lo primero que hizo, fue recibir una visión, una luz intensa le rodeó a Saulo en ese entonces, sí. Y automáticamente escuchó, fue el único en escuchar una voz del cielo que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Automáticamente fue transformado. Automáticamente su arrogancia, su pretensión, sus ideas, sus celos, sus pensamientos religiosos, todo desapareció, todo fue eliminado, todo salió de Saulo en ese momento, en ese encuentro que tuvo Saulo con el Señor Jesús. Ese encuentro fue suficiente para que su vida sea transformada. Él era una persona absolutamente ensimismada, creía en su capacidad, creía en su habilidad, pero nada de eso sirve cuando no le conocemos verdaderamente a Jesús. Mas cuando tenemos ese encuentro con Jesús, todo eso se potencia y todo eso va creciendo y todo eso va avanzando y se va haciendo lo mejor de lo mejor en la vida de cada uno de los creyentes. Impresionante lo que ha pasado con Saulo en ese momento. Impresionante que Dios haya tenido la misericordia con Saulo. Porque también estuve yo hablando de la necesidad de tener un encuentro similar a este. De esto estoy hablando, de este encuentro. Es lo que nosotros necesitamos tener. Y me estaban diciendo, no, pero eso es para los apóstoles, eso es para las personas escogidas. No, no es así. Porque si fuese esa la realidad, Dios estaría haciendo acepción de personas. ¿Qué significa? Estaría diciendo, vos sí, vos no. Yo me voy a presentar a vos y no me voy a presentar a vos, ¿verdad? Y eso no es una característica de Dios. Dios no hace acepción de personas. Si lo hizo con Saulo, lo puede llegar a hacer contigo.
Pero ¿cómo vamos a tener un encuentro personal con Jesús si es que no lo pedimos? ¿Cómo vamos a tener un encuentro personal con Dios si no lo anhelamos? Yo te pregunto, sinceramente, ¿vos anhelás eso? ¿Vos anhelás tener un encuentro con Jesús? ¿Alguna vez le dijiste, Señor, yo quiero tener un encuentro personal contigo? La mayoría de las personas, de 10, 6, si no 7, no habrán nunca orado de esta manera. Siempre oramos por las bendiciones, por el pan, por el alimento, por el trabajo, por la salud, por la seguridad, por la gracia y el favor de Dios, que está súper bien. Pero muy pocas veces, para no decir nunca, nosotros oramos por tener un encuentro que transforme verdaderamente nuestra vida. ¿Y por qué? Porque creemos que no es importante. Pero literalmente es absolutamente importante. Porque ahí radica la fortaleza del creyente. Ahí nuestra vida cristiana es formada, fortalecida y empieza verdaderamente a ser transformado. Pablo era un celoso de la ley, celoso del cumplimiento de la ley, pero fue transformado luego de este encuentro y empezó a vivir una vida absolutamente distinta, donde ya no estaba regido por el mandamiento, sino por la gracia de Dios. Él dejó de pecar no porque era violar la ley, sino dejó de pecar porque quería agradar a Dios. Y esa debe ser nuestra realidad. Nosotros no debemos de estar dejando de pecar o teniendo un buen obrar por las bendiciones o por las maldiciones, sino simplemente porque queremos agradarle a Dios. Queremos verdaderamente que Dios esté gozoso con nosotros. Las bendiciones son secundarias y terciarias, son sumamente importantes. Sin las bendiciones nosotros no podríamos estar viviendo. Pero no por eso es lo prioritario en nuestra vida. Lo prioritario es tener una relación de intimidad con el Señor Jesús. La palabra dice que nosotros tenemos que tomarle a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Tenemos que confesar con la lengua que Él murió por nosotros y que Él está sentado a la diestra del Padre. Tenemos que tomarlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y está súper bien y muchas veces ya lo hemos hecho, pero eso no nos da la intimidad que marcará verdaderamente nuestra vida. La intimidad, este encuentro personal con Jesús, literalmente te va a transformar tu vida. Va a revolucionar tu vida. Pero debes anhelar, debes querer, debes desear, debes clamar, debes buscar y no lo dudes, lo vas a estar obteniendo. El día en que yo tuve un encuentro personal con Jesús fue algo extraordinario. No, literalmente habré llorado 40 minutos. Era un sentimiento extraordinario en donde yo lo único que veía era lo sucio que estaba y el amor que Dios tenía para conmigo. Fue una experiencia inmensa, transformadora. Cambió mi modo de pensar, cambió mi modo de ver las cosas, cambió la manera de percibir las cosas. Y cada uno de los que tuvieron su encuentro personal con Jesús lo vivió de una manera distinta. Pero literalmente su camino fue establecido a partir de ese, o fue fortalecido, mejor dicho, a partir de ese encuentro personal que tuvieron con Cristo Jesús. La palabra de Dios nos enseña, cada persona que tuvo un encuentro con Jesús fue absolutamente transformada, fue absolutamente diversificada, fortalecido su vínculo. Y recuerdo que cuando estaba hablando con una persona y me estaba diciendo que
no, que está reservado para los apóstoles. ¿Qué pasó con el endemoniado gadareno? ¿Era un apóstol? No, no era ningún apóstol. ¿Era una persona estudiosa de la palabra? No, estaba endemoniado. Había una legión de espíritus inmundos dentro de él. Pero literalmente ese encuentro marcó definitivamente su vida. El que tenía una legión quería seguirle a Jesús. Le dijo, déjame acompañarte. Y Jesús le dijo, no, vete a tu casa y enseña, predica a los de tu casa. O sea, literalmente hay una certeza de que eso no está reservado solamente para los apóstoles. No está reservado solamente para aquellas personas que tienen un testimonio intachable. Está reservado para todos aquellos que anhelan y que desean y que buscan y que verdaderamente desean con todo su corazón tener ese encuentro personal con Jesús. Yo te invito, mi hermana, yo te invito, mi hermano, que a partir de este momento vos le digas al Señor, si querés poner una pausa en este video y decirle, Señor, yo quiero un encuentro personal contigo. Yo quiero eso que están enseñando ahí. Yo quiero eso. Yo quiero tener una experiencia poderosa y extraordinaria contigo. Quiero tener una experiencia transformadora contigo. Quiero tener un momento de intimidad extraordinario que marque y determine mi vida de manera poderosa y de manera certera. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. Nada. Te dije que Dios no hace acepción de personas. Si hizo con el endemoniado gadareno, si hizo con el apóstol, si hizo con el apóstol Pablo, si hizo con el apóstol Pedro, si hizo ese encuentro personal con el leproso, si hizo con la mujer que fue sanada del flujo de sangre y tantas otras personas cuyo solo encuentro marcaron literalmente la transformación de su vida. María Magdalena, cuando le conoció a Jesús, era una adúltera, le iban a apedrear, pero la palabra nos dice que cuando Jesús estuvo en la cruz, una de las que estuvo fue ella, justamente María Magdalena, una de las que fue a visitarle el domingo, el primer día luego de la crucifixión, fue ella. Su vida fue transformada, dejó de lado lo que estaba de más y empezó a servirle intensamente a Dios, a estar absolutamente enamorada de Dios. Y eso es lo que va a pasar cuando vos verdaderamente tengas ese encuentro personal contigo. Tal vez me estás diciendo, sí, yo quiero, pero yo no creo que pueda tener. No vas a tener. Si vos no crees que vas a tener, no vas a tener. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No pienses que el encuentro personal con Dios es algo real, es algo tangible, es algo que va a venir, pum, te va a dar la mano, vas a sentir. No, es algo espiritual. Pero para que suceda verdaderamente, tiene que haber un deseo en tu vida. Y número 2, tiene que haber un convencimiento de que eso va a venir a tu vida. La palabra de Dios nos enseña en Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo vos vas a decir, quiero tener un encuentro, pero no creo que pueda tener un encuentro con Jesús, cuando vos decís que no vas a tener? Ya estás declarando en certeza que no vas a tener. Ya estás confirmando que no vas a tener. Pero es diferente cuando vos decís, Señor, yo quiero tener este encuentro y yo sé que tengo derecho y yo sé que voy a tener ese encuentro contigo. Y ahí le vas a dejar verdaderamente a Dios embretado. Uf, qué fuerte esto, ¿eh? Porque Él no puede negarse a una persona que tenga fe, a una persona que esté desafiando su realidad y que esté desafiando con fe una circunstancia que pueda llegar a vivir con Dios. Definitivamente Dios lo va a hacer. La palabra dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará. Pedid tu encuentro con Dios.
Pedí tu encuentro personal con Dios. Y si ya lo tuviste, pedile otra vez. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios maravilloso. Él puede hacerlo. Si vos crees, si vos querés y si vos crees verdaderamente, Él es capaz de llegar a hacerlo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Mateo 7, versículo 7 al versículo 11. Yo quiero decirte, mi hermano, yo quiero decirte, mi hermana, en la Biblia, cada persona que tuvo un encuentro personal con Jesús fue absolutamente diferente. Fue santificada, fue apartada para la obra de Dios. Fue equipada para la obra poderosa de Dios. Todos los que tuvieron un encuentro personal con Dios verdaderamente cumplieron y llegaron a cumplir su propósito de manera extraordinaria. Yo te recomiendo, mi hermano, yo te recomiendo, mi hermana, que busques, anheles y creas que vas a tener ese encuentro personal con Dios. Tu encuentro personal con Jesús será una realidad. Pero tenés que pedir, tenés que creer que es fundamental, tenés que creer que lo podés llegar a tener. Y ahí empiezan los graves problemas de nosotros los creyentes. Número uno, creemos que no es importante. ¿Y por qué decir eso? ¿Y por qué no se ora por eso? Te dije yo, 6 personas de cada 10 no oran por tener un encuentro personal con Jesús. Tal vez 7. Porque no creemos importante. Creemos importante tener el carácter, creemos importante saber bien lo que tenemos que hacer y no debemos de hacer. Pero, ¿y después? No llegamos a ningún lado, no tiene ningún efecto. Pero anda, compará esta persona que está siendo enseñada en su carácter, en su conocimiento, en lo que está bien, en lo que está mal. Compararla con una persona que tuvo un encuentro personal con Jesús. 6-0 le hace. Le destroza, le deja lejos. Hay una diferencia abismal. Es por eso que yo te recomiendo que vos busques tener ese encuentro personal con Jesús. Anhelalo, desealo. Y quiero terminar este mensaje con Marcos 11. Porque vos me decís, quiero, pero probablemente es imposible. Escuchad lo que dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que recibiréis y os vendrá. Marcos 11, 22, 24. En base a esta porción de la palabra, en base a Mateo 7, 7 hasta el 11 que leímos antes, es imposible tener un encuentro con Jesús si nosotros estamos pidiendo y nosotros creemos que vamos a tener. Ni siquiera te doy la respuesta, porque la respuesta es más que obvia. Sí es posible. O sea que si yo quiero, si yo oro con fe y si estoy convencido de que eso sucederá, prepárate, mi hermano, porque vas a tener tu encuentro personal con Jesús. Tu vida será transformada. Tu vida será modificada. Lo mejor que Dios tiene para tu vida está preparada verdaderamente. Pero tenés que querer y tenés que orar y tenés que estar convencido
de que sí vas a tener ese encuentro personal con Jesús. Y cierro como empecé. Cuando yo me ilusionaba con subirme a un avión, yo sabía que iba a subirme a un avión. No sabía cuándo. Tal vez desde los 11, 12 años estaba mi deseo. Mi deseo se cumplió cuando tenía 16 años, pero estaba seguro de que se iba a llegar a cumplir. ¿Por qué te digo esto? Porque si tu deseo y tu convicción es tener un encuentro personal con Jesús, prepárate, porque será realidad. Debes de querer, debes de anhelar, debes de convencerte de que esto será realidad. Yo quiero orar contigo, pidiendo tener este encuentro personal con Jesús. Desafíate desde hoy, hoy empieza tu deseo. Si verdaderamente te sentiste identificado, si verdaderamente tu corazón latía en medio de este mensaje, es el Espíritu Santo el que está hablando. ¿Cierto? Vos me ves a mí y decís, no, este es el tipo que está hablando. No, el Espíritu Santo. Y quiero decirte que para este mensaje tuve muchísima oposición. Y cuando yo tengo muchísima oposición, quiere decir que algo bueno sucede. Entonces me gozo. Y no iba a predicar. Yo le dije esta mañana a Dios, no voy a predicar sobre esto. No voy a predicar sobre esto. No quería hacerlo. Me rebelé. Pero aquí estoy dando el mensaje que Él tenía, triturando mi orgullo y triturando mi palabra. Porque Dios es así. Porque Dios me convenció de que este era el mensaje que yo tenía que traerte en este día. Así que mi hermano, quiero que ores con fe. Quiero que ores en voz alta. Que la palabra de Dios dice en 1 Corintios que porque creí, hablé. Porque creí, hablé. Entonces, si crees, habla. Y no se habla en voz baja. O si yo estoy hablando con alguien, ahí estoy hablando en voz baja. No, se habla en voz alta. Ora en voz alta. Quiero que repitas conmigo. Amado Padre, en este día yo reconozco que tengo una necesidad indispensable de tener un encuentro personal con Jesús. Es por eso que en este momento yo te pido tener este encuentro personal con Jesús. Yo sé que cambiará mi vida, que luego de ese encuentro seré una persona distinta, una persona consagrada a ti. Me gozo y me deleito en ese encuentro con Jesús que sé que tendré. Porque si yo te pido, vos me lo vas a dar. Porque si yo busco, yo lo voy a hallar. Gracias, Padre Celestial. Amado Padre, te doy gracias por adelantado de ese encuentro personal con Jesús. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, si vos oraste esta oración con fe, convencido, gloria a Dios. Yo te invito a que vos puedas volver a ver esta reflexión. Es fundamental, trascendental para tu vida espiritual. ¿Cierto? Hablamos muchas veces de bendiciones, de la obra de Dios, del poder. Gloria a Dios. Pero este encuentro con Jesús del cual hablamos es primordial. Porque te transformará y te marcará definitivamente. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Prepárate para ese encuentro personal con Jesús. Deleítate y disfruta por adelantado de lo que se viene. Porque se viene
no tengo ninguna duda. Te bendigo, mi hermano, te bendiga, mi hermana, te deseo una semana de prosperidad, de favor, de gracia y de fidelidad de Dios para tu vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.